Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita, pues con el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 27 de enero del 2024. 27 de enero, ya casi ha pasado el mes de enero, solo faltan 8 meses para Navidad, atentos. Empezamos a grabar, como decía, hoy sábado 27 de enero a las 8:54 de la mañana. Vamos allá. Un servidor, pues bien, con muchísimo trabajo. Y hay quien dice que si estoy pensando en jubilarme, pero ¿cómo me voy a jubilar? Madre mía, si tengo más trabajo que nunca. La verdad es que profesionalmente y a nivel de, no sé cómo decirlo, de encontrarme yo bien por dentro y demás, de los mejores momentos de mi carrera. O sea, que de jubilarme nada, eso es impensable y en bastantes años. Además, hay que aprovechar los buenos momentos. A nivel de salud de la familia, lo que más me preocupa, porque mi señora no va bien de lo suyo. Están haciendo análisis muy exhaustivos, es que esa falta de defensas es muy peligrosa y le están analizando ya muy concienzudamente las defensas que tiene respecto a todo tipo de enfermedades, algunas de ellas serias, y están estudiando cómo reforzarle artificialmente esas defensas porque está expuesta a casi todo. Le han hecho pruebas de qué defensas tendría ante las meningitis, ante cosas por las vacunas que le pusieron de pequeña, pero parece que ya nada le funcionaría. Y bueno, hay que seguir llevando mucho cuidado. Eso sí que lo tenemos claro toda la familia, tenemos que llevar mucho cuidado. Yo renuncio muchas veces a ir a sitios y cosas, no quiero que pillar nada que lo pueda pillar ella. Y bueno, pues bien, pero hay que adaptarse, hay que disfrutar de la vida y cada uno tiene su tecla, ¿eh? No hay quien se libre. Y la parte canina, pues también regulín. Estamos todos ya un poquillo mayores, bien de espíritu y de mente, pero un poco mayores. Bueno, de mente la parte canina no tan bien, pero bueno, paciencia. Por lo menos esta semana he estado viendo bien de series y cosas de estas, y fútbol y historia. Un poco triste por Carlitos. Ay, ay, ay. Ese Open de Australia, qué malos cuartos de final. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero no fue bien la cosa, no fue bien la cosa. Y al día siguiente cayó también Djokovic, así que la que hubiera sido la final deseada por todos, Carlitos contra Djokovic, pues no ha podido ser. Una pena, ¿no? De series me ha gustado mucho, me he visto los 3 primeros capítulos que estaban ya disponibles en Movistar. Una serie española que se llama Galgos, una serie sobre una familia que tiene una empresa y bueno, pues trata historias de corrupción y cosas de esas. Está bien, se deja ver, los actores son buenos y está bien. Hay quien dice que, por ejemplo, tengo un familiar que basta que vea que una serie o una película es española, dice que ya no la ve, o sea, se niega, porque dice que están hechas con pocos medios y que las únicas buenas son las americanas. Bueno, yo creo que sí que hay buenas. Entre las españolas, esta es una de ellas. Eh, y en cambio en películas vi una que no me ha gustado nada, no la recomiendo. Es un quiero y no puedo de película absoluta desde el primer minuto hasta el último, que es Mi soledad tiene alas. No me ha gustado nada. Ni la temática, ni el análisis de los personajes, la trama. Podría haber dado mucho más de sí porque el guión no estaba mal, pero no sé, no, ya digo, me ha parecido un quiero y no puedo de película. A mí la que sí que me ha gustado es la que es candidata a los Oscar, que ya lo comenté, La Sociedad de la Nieve. O sea, sí que me ha parecido un pedazo de película y además es curioso, pero saben que es sobre el avión este que cayó en los Andes y que estuvieron los pobres ahí tantos días. Eh, la hija de un amigo me comentaba que me llamó mucho la atención que estaba haciendo una ruta turística por donde cayó el avión, que han organizado una ruta turística que van a pie y pasan por los restos del avión, que parece ser que aún está allí, si no lo entendí mal,
y por la ruta que luego cuando salen del avión pues van buscando la libertad y van a pie hasta que, o sea, es curiosísimo. Eh, la verdad es que el ingenio humano no tiene límite, está súper bien. Bueno, pues un poquito de propaganda antes de empezar y nos vamos con el mercado. En Intefi Escuela de Negocios, ya saben, Intefi Escuela de Negocios pertenece a la Asociación Nacional de Escuelas de Negocios y también a la Asociación Europea de Escuelas de Educación a nivel alto. Estamos aquí en promoción con el máster a tu ritmo, que solo ha pedido mucha gente, pues es un máster igual que el otro, certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster serio, pero bueno, pues está grabado para abaratar el coste, que sea mucho más asequible y que se pueda hacer en cualquier momento y no al ritmo de las clases que lleva el máster oficial, que pues requiere más esfuerzo porque están las clases programadas en determinados momentos. Este está completamente grabado y es más asequible. Pueden pinchar aquí en el banner de Serenity Markets y podrán acceder a él. También recordar que lo que ya dije la semana pasada, que estamos avanzando en Intefi Escuela de Negocios para preparar un programa que nos había pedido también mucha gente, no lo estábamos tocando hasta ahora, estamos centrados pues cosas en otro tipo de cosas, pues un programa específico para la gente que quiera hacer intradía, con las debidas garantías de seriedad. Esto se pondrá a la venta en breve. Pueden estar atentos a la publicidad de Intefi porque saldrá relativamente pronto, o bastante pronto. Y también recordar que para quien quiera recibir en su móvil pues un seguimiento de las noticias importantes que van saliendo durante el día, ya saben que en Serenity Market pues estamos desde las 7:30 de la mañana. Ese turno lo hago yo de 7:30 a 9 y luego ya se ponen compañeros durante el resto del día, desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche hora española. Si alguien lo quiere seguir desde el móvil, bueno, puede hacer a la página o lo que sea. Si pincha aquí en este botón, noticias en tiempo real, pues se puede suscribir por Telegram o para todo lo que ponemos o solo para lo que sea destacado, al segundo. Lo más recomendable es este, por aquí sale todo y puede haber cosas interesantes. También les recuerdo que si pinchan en gloversia con v.com, pues pueden acceder a mi proyecto. Estoy ilusionadísimo con esto y llevo ya unos años y cada vez me gusta más. Ya saben que soy socio de la IAF y también el director de inversiones del grupo y estoy a tope con este proyecto que me encanta y del que disfruto muchísimo con unos compañeros magníficos, increíbles. Entonces, bueno, pues aquí tienen el chat este automático para ponerse en contacto con nosotros, teléfonos, correos y demás. Ya saben que tenemos a disposición dos ICAs, la multimercados, que se ha reconvertido a opciones. Estamos aún con posiciones pequeñas, pero ya tenemos posiciones pequeñas. Está costando un horror el poder ya implementar la operativa definitiva, pero bueno, las pruebas con las posiciones pequeñas han ido fenomenalmente bien. Ya está la cosa bastante organizada. No saben lo que ha costado que se puedan pasar en un vehículo de este tipo de inversión colectiva los spreads, ¿no? De opciones como estrategia, o sea, no pata por pata, sino todo global, madre mía. Pero bueno, ya está. Vamos quemando etapas a toda velocidad, ya están las primeras posiciones pequeñas tomadas y en breve ya vamos a meterlo a tope. O sea que ahí estamos ya rodando. Y también les recuerdo que tenemos Gloversia Dinámica, que ha estado teniendo muy buenos resultados. El año pasado estuvo cerca del 9 y el 2022, que fue todo muy mal, pues más 2,2%. Ahí estamos luchando también de una forma pues más clásica, renta fija, renta variable, un poco pues trabajando con todo, metales preciosos y demás. También les recuerdo que tenemos dos programas de trabajo exclusivamente en opciones. Son programas agresivos, pero con, en fin, al menos en los resultados anteriores, con volatilidad alta, pero ingresos muy buenos, creo yo. Que los tenemos a disposición. Tenemos el 1 y el 2, que son muy complementarios. El 1 está en real desde marzo, con buenos resultados, y el 2 desde diciembre. Recuerden que Gloversia lo que hace es ser asesor de Ursus, Sociedad de Valores. Nosotros somos los que hemos creado un poco esto y los que damos las recomendaciones de lo que hay que hacer, pero es Ursus quien abre las cuentas y lo hace todo.
A nosotros también se nos puede preguntar en los correos que hemos visto antes, por supuesto, y también se le puede preguntar directamente a Ursus por estos programas. Bueno, pues en la semana, en lo que va de mes, pues el 1, el sistema 1, que ya saben que estaba en drawdown, ha remontado, ha recuperado ya prácticamente todas las pérdidas que tenía en el mes y ya tan solo ha cerrado la semana con una pérdida mínima del 0,12%, mientras que el sistema 2 pues va muy bien este mes y está sacando el 4,32. La verdad es que ha empezado con buen pie también el sistema 2, que sacó el primer mes en que ya estaba con el dinero de los clientes. Porque este en real se hace desde hace más de 15 años o 20, ¿eh? Pero bueno, desde que está el dinero de los clientes, que es lo que ponemos aquí en esta tabla, pues 5,21 el primer mes y 4,32 este mes, pues está súper bien. Tiene casi el 9,5 en los 2 primeros meses. O sea que esto sigue bastante bien. Y insisto una vez más, el complemento de los dos es ideal, porque son muy complementarios y difícilmente están los dos en problemas. O está uno o está el otro, o ninguno de los dos, claro, como ha pasado, por ejemplo, en los últimos meses. Este sería el 1, con backtesting y parte de backtesting y parte real entre el 1 de enero del 2019 y casi finales del 2023. Como ven, ambos tienen rentabilidades altas, pero cuando se combinan los dos, las rentabilidades, recuerden que historias pasadas no presuponen cosas futuras, son bastante elevadas, pero el peor mes baja muchísimo. El primer peor mes y el segundo peor mes baja muchísimo. La combinación de ambas es ideal porque se complementan mucho, ¿no? Y comparado con el SP500 no hay color. Las estrategias tienen expectativas de rentabilidad mayores y tienen drawdown muchísimo menores. La combinación de ambas es ideal. Y esto se ve mucho pues, en este gráfico. Fíjense que la azul es la 1, la 2 es algo más conservadora, que es la roja, que ambas tienen rentabilidades buenas, pero cuando se combinan provocan la verde. Como pueden ver, los drawdowns son muy suaves, muy suaves, muy suaves. A veces se puede atascar un poco, estar 4 o 5 meses sin ganar, pero no cae. Son muy suaves. Sin embargo, los drawdowns de cada una por su cuenta pues son más importantes. Pero al final fíjense en cosas como por ejemplo cuando llega el crash del 2020, del COVID, aquí como la 1, como le va bien el aumento de la volatilidad, tira y compensa completamente la caída de la 2, que le va peor el aumento repentino de la volatilidad. En cambio, a la 1 le va peor cuando se cambia de un régimen de volatilidad alta a un régimen de volatilidad baja. Por ejemplo, aquí cuando toca suelo la bolsa en octubre del 2022 o en ese repunte que hubo muy grande a mediados primeros, en el primer trimestre del 2022, la 1 sufre, pero la 2 ahí está en su salsa y ahí compensa mucho porque ahí está ganando claramente mientras la otra está en drawdown. O sea que, bueno, ese es el juego. Pero sí, se puede estar en cualquiera individual, pero también lo ideal pues sería eso. Pues nos vamos al mercado. Antes de empezar, recordar que no se pueden dar recomendaciones legalmente en un servicio esto de YouTube, una página web, es absolutamente ilegal. Cualquier cosa de lo que voy a decir a partir de ahora hay que tomarlo como mis opiniones personales. De ninguna manera se están dando recomendaciones personales y también pues hay que recordar que mi profesión principal, como acabo de decir, pues es estar como socio y director de inversiones de una IAF, por lo tanto una entidad regulada y por lo tanto podría tener conflictos de intereses, intento no tenerlos, pero podría tenerlos, esto es lo que hay que advertir legalmente, entre mi profesión de directivo en una compañía regulada y de periodista económico, que sería mi otra función. Ahí puede haber conflictos de intereses. En cualquier caso, mi recomendación personal es que no me hagan mucho caso y que ustedes hagan su propio análisis. Venga, pues vamos al lío. Seguimos manteniendo a nivel de... Francamente no veo por qué hay que cambiar. A nivel de estrategia general, en el SP500, pues la misma, que no hemos cambiado ya desde hace bastante tiempo. Es decir, pues lo que aspiraríamos sería algo así como, voy a coger el lapicillo, pues algo así como que esto pudiera llegar aquí, como mucho aquí, pero más bien aquí,
atasco, posible caída moderada, quizá, no sé, moderada. Y luego, pues ya para hacia finales de año, pues volver otra vez a acercarse por la zona de aquí. Este sigue siendo el escenario con el que trabajamos, como saben, pues desde hace ya bastantes meses. Empezamos a barajarlo como por aquí, más o menos. ¿Por qué? Pues ya saben, pues porque nos parece que estos niveles son extremadamente difíciles, porque posiblemente la economía no vaya tan bien como se está diciendo y en cualquier caso porque alguna vez tiene que tener una corrección, pero no creo que pueda ser excesivamente dura, pues porque estamos en año electoral, eso va a pesar una barbaridad, las presiones a la Reserva Federal van a ser apoteósicas, eso denlo por hecho, denlo por hecho. Y además, pues porque vamos a estar en un año donde a la más mínima la aceleración de la bajada de tipos de interés pues sería inmediata. Entonces, con todos esos parámetros, pues no sé yo. Y posteriormente, pues ya posiblemente haya una recuperación de esto, aunque esto ya es ciencia ficción, porque está demasiado lejos. De momento nos tenemos que centrar más en la previsión a corto plazo. Nos sigue pareciendo esta zona de aquí una zona de atasco de bastante tiempo. Está muy sobrecomprado, no ha tenido correcciones de envergadura. Claro, es que vamos a suponer que llega aquí. 5.000, 5.100, 5.000 más fácil, algún repasamiento quizá. Zona de 5.000. Vamos a pensar que llega ahí. Alguna vez tendrá que hacer una corrección de FIBO de un 38 o una cosa así, ¿no? Ah, si va desde aquí hasta 5.000 sin corregir, vamos a dejarlo en 5.000, pues una caída de un 38 le lleva a 4.650, que no sería una tragedia. Pero eso es totalmente, vamos, es lo mínimo que se hace para consolidar historias de estas, 38.2. ¿Cuánto sería eso de caída? Pues un 6,8. Bueno, pues una caída, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Pues algo de eso es lo que posiblemente pudiera venir tras el atasco en la zona esa. Siempre teniendo en cuenta que la tendencia es alcista y que nunca se sabe. Yo es que no me cansaré nunca de decir esto, pero es que es una cosa donde tendemos todos a tener ahí. Una tendencia alcista no se puede decir, esto está muy alto, abro cortos. ¿Por qué estás abriendo cortos? ¿En base a qué? No se pueden abrir cortos mientras el mercado no se dé la vuelta. No hay el más mínimo signo de que se esté dando la vuelta. Que está caro, cierto. Que está cerca de resistencias, cierto. Pero, ¿y aquí? Y aquí, cada vez que estaba cerca de resistencias, también iba a llegar al 4.000. Y pensábamos que de ahí, es que está muy alto, es que llevaba una barbaridad subido, mucho más que ahora. Fíjense todo lo que llevaba. Fíjense todo lo que llevaba. Es que está muy alto, es que el 4.000, es que no sé qué, y ciertamente el 4.000 le frenó, llegó a 3.960, vieron el 4.000 de cerca, ahí se asustaron y estuvo el precio atascado desde febrero hasta abril, en el cual ya intentó empezar a romper el 4.000. Estuvo 3 meses de atasco. Eso es lo que espero en las inmediaciones del 5.000. Es muy difícil irse mucho de eso. Pero al final pasó. Es que está muy alto, es que está muy no sé qué. Hubo una corrección aquí. Corrigió pues algo parecido a lo que acabamos de ver antes. Un 6, más o menos, y volvió a subir. Y al final te quedan mirando, y esto se tira un 119% de subida, mientras tú te quedas mirando el paisaje que está muy alto, que está muy caro y que está muy no sé qué. Claro, ahora esto, si lo aprieto en comparación a lo de ahora, entonces nunca se sabe, nunca se sabe. Hay que trabajar un poco a corto plazo, las flexiones, las cosas, pero no, aquí no vale. Me voy a poner corto porque esto, ¿cuánta gente se puso corto por cualquiera de estos niveles y le machacó después? No se sabe, ni con las tendencias bajistas ni con las alcistas, nunca se sabe. Mientras un mercado está en tendencia, puede permanecer sobrecomprado durante mucho tiempo. Esa historia de que un mercado sobrecomprado va a corregir inmediatamente, eso es una historia muy falsa. Más bien es al revés. Cuando los mercados entran en la sobrecompra es cuando desarrollan los movimientos más amplios.
Miren dónde entró el RSI en sobrecompra y todo lo que lleva. O miren aquí cuando entra en sobrecompra todo lo que le quedaba aún por subir. Entonces, yo no veo ningún signo de vuelta. La tendencia es alcista, no hay que poner. Que también tampoco es muy buen punto de entrada porque tiene poco margen, pues también. Pero bueno, pues por eso estoy yo trabajando y estoy luchando tanto para que tengamos las estrategias con opciones, porque veo venir un mercado donde ya queda bastante poco margen por arriba y que ahora ¿qué vamos a hacer? Cuando llegue ahí, ¿qué hacemos? ¿Abrir cortos para que nos machaquen como no se pare ahí? Abrir largos a mansalva para que se pare y se pase 5 meses que no vaya a ningún sitio. Pues eso es lo bueno de las opciones, que te permiten también aprovechar los laterales, los ligeros movimientos al alza con ganancias importantes o los ligeros movimientos a la baja con ganancias importantes, y como todo, pues tiene sus problemas también, pero por lo menos te permite trabajar en todos los escenarios, y el escenario que viene ahora cerca tampoco me parece que sea muy maravilloso, tampoco muy terrible, eso es lo que me parece. Entonces seguimos ahí. Vamos a ver, bueno, este es el spot, ya rompió, está haciendo un movimiento técnico bastante bonito, tanteó el 4800, 4800 es soporte claro, puede hacer un pullback en cualquier momento, por supuesto, porque es un nivel de soporte importante, estaban los máximos históricos ahí. Ahí está el Kijun, que como ven funciona a las mil maravillas, le está actuando como soporte móvil de una manera perfecta. Kijun es muy bueno para eso, del complejo Ichimoku. Mientras no lo pierda, es que no lo pierde desde que empezó a subir en noviembre del 2023 por encima. No lo pierda, eso es lo mínimo para empezar a preocuparnos. De momento no lo hace. Y sigue, bueno, pues ya sabemos ahí lo que hay. Hay un número redondo, a veces se para un poco antes, como le pasó en el 4000, que se paró 40 y tantos puntos antes, a veces se para un poquito por encima, pero eso va a costar una barbaridad. Y si no, miren, le voy a demostrar que esto no es una apreciación personal, sino que es un hecho bastante científico. Vamos a recurrir a estos magníficos gráficos que calcula Spot Gamma. Este es el de cierre de ayer, donde vemos cuantitativamente cómo está el panorama, porque a nivel técnico no se puede ver estas cosas de ninguna manera, pero sí a nivel cuantitativo. Miren qué pared, qué línea Maginot que hay aquí, tanto de call como de puts, a la altura del 5000. Imagínense lo que puede costar pasar un nivel así. Además, no hay estructuras por detrás. Los cuantitativos insisten mucho que cuando un mercado se va a ir al alza o a la baja o tiene posibilidades de romper un nivel, construye lo que ellos llaman pavimenta la autopista. Es decir, fíjense aquí ya por encima del 4800 todas las construcciones. Hay mucho tomate por aquí, hay mucho. Sin embargo, por debajo no hay nada. Y por debajo del 5000 no hay nada. Entonces, mercado que vaya a desplomarse ahora no tiene pinta. Lo normal sería que empezaran a construir, o sea, que empezara esto a rellenarse, a ver posiciones ahí. Y entonces es cuando empieza el peligro. Si recuerdan, cuando estuvo chocando contra el 4800, que era un nivel gigante, ahora miren ya cómo se va reduciendo mucho, ya no es lo que era, el nivel ha menguado muchísimo, ahora es este, el que es gigante, pero cuando este era algo parecido a este, de grande, no había construcciones por encima y no podía pasarlo. Pero un buen día nos empezaron a decir los cuantitativos, observen que están empezando a ver ya construcciones alcistas por detrás del 4800. Ahora sí que puede pasar. Eso nos lo dijeron justo, creo que fue por aquí. Y en poco tiempo atacó y pasó. El viernes de esta semana, no la anterior. Es así, siempre es así. Entonces, ¿ahora qué nos dice esto? Pues que no tiene mucho pensamiento de ir a tumbarlo ahora, ¿eh? Porque por debajo del 4800 hay poca cosa. Digamos por debajo sobre todo del 4700. No hay nada. Esto, el muro de call aquí en 4500 lo veo yo un poco esto anecdótico, no le haría ningún caso. El tema está en que hay muy poco construido, no se está pavimentando la autopista para ir hacia abajo. Hay mucho tomate entre el 4800 y el 5000, por lo tanto el mercado por su propia naturaleza, además esto está en gama positiva, que es un mercado poco reactivo que tiende a volver a los promedios, lo normal es que el mercado se mueva con facilidad entre 4800, 4900 e incluso entre 4800 y 5000, pero difícil fuera de los rangos.
ahora mismo, ¿no? Puede aparecer catalizadores. Fuera de los rangos parece difícil. 4.900 se ha convertido en un nivel fuerte, como lo fue el 4.800 en su momento. Ahora es el 4.900 y el 4.800 como soporte. Bueno, pues ahí está el juego. Ahí está el juego. Pero pasar de aquí, como que va a ser que no, ¿eh? A la primera, salvo que fuéramos de la mano de un catalizador. Puede haber catalizadores, sí. La semana que viene es una de las semanas más intensas de los últimos tiempos. Y por favor, tomen nota, porque es que prácticamente todos los días tenemos eventos que pueden mover muchísimo al mercado. Tomen nota. El lunes, día 29, vamos a tener la publicación de las indicaciones del Tesoro de Estados Unidos sobre las emisiones de deuda que va a hacer. Se espera que tenga unas emisiones de deuda en el trimestre de 970.000 millones de dólares, es decir, de $1 billón, prácticamente. Ojo si hay desviación importante respecto a las previsiones, porque, como bien dice Hartner, lo vuelvo a recordar en el paper de hoy que luego veremos, cuando el mercado se dio la vuelta en octubre del 2022, justamente en este día se dio una lectura de un dato como el dato anterior al que vamos a ver el día 29 de enero, y fue muy favorable porque las emisiones estaban por debajo de lo que esperaba el mercado. Y será por eso, no será por eso, pero miren lo que pasó después. Los bonos subieron brutalmente a partir de ese día y se llevaron a las bolsas detrás. Si ahora salieran unas emisiones de nuevo por debajo de lo esperado, sería muy bueno para el mercado, y si salieran muy por encima de lo esperado, los bonos podrían darse un batacazo inmediato y arrastrar a las bolsas con ellos. Así que, ojo, importante, 29 de enero. Evidentemente les hablaré largo y tendido en la web sobre eso y lo analizaremos juntos, no se preocupen que todo eso quedará. Bien, pasamos al martes, martes 30. Publica resultados Google o Alphabet y publica resultados Microsoft, que Microsoft ya es casi tan importante como Apple, está justo ahí luchando para ser el valor más importante del mundo con Apple. Google y Microsoft, tela marinera. Pero es que al día siguiente, el día 31, tenemos la reunión de la Reserva Federal, que siempre es importante y siempre provoca volatilidad. Pero es que al día siguiente, el día 1, tenemos nada más y nada menos que los resultados de Apple, que también pueden mover muchísimo el mercado. Apple es el mercado, Apple es fundamental. Y Apple ha sido decisivo durante esta semana con sus subidas para que el mercado pudiera irse a máximos históricos. Pues publica resultados junto con Amazon. Por cierto, movimiento técnico perfecto de Apple, llegada a la media de 200 por 2 veces. La media de 200 exactamente resiste. Qué importante es tener este indicador puesto en el gráfico. No nos debe faltar nunca, sea usted mano fuerte, mano débil o lago blanco, lago negro, como decía Chiquito la Calzada. No sé por qué me ha venido eso a la cabeza. Da igual, pero póngase esto en el gráfico, por favor, porque miren si funciona. Se paró ahí y se ha ido otra vez a la zona de resistencias que tiene ahí en esa especie de lateral, un movimiento perfecto y que ha ayudado muchísimo al mercado. Bueno, pues el día 1 sus resultados. Pero es que por si fuera poco, el viernes tenemos el dato de empleo y los resultados de Meta. O sea, tremendo. Durante toda la semana hay eventos que pueden mover muchísimo el mercado. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. Ese calendario de la semana que viene es tela marinera y ahí pueden pasar cosas imprevistas que puedan mover mucho. Tanto bonos como bolsa, como todos los mercados. Atentos. Otra cosa positiva que hemos tenido durante la semana es que hemos tenido un movimiento al alza después del vencimiento de derivados. Ya las posiciones se han reconstruido, son las que acaban de ver en ese gráfico de Spot Gamma, y en la perspectiva del mercado era clarísimamente alcista porque es lo que hemos hecho, subir es lo que hemos hecho. Entonces, subir después de un vencimiento de derivados es una señal alcista de mucha importancia. Bien, para seguir rastreando lo que puede venir, vamos a darle un vistazo al paper de Nocerino de Goldman, de la mesa de trading de Goldman, al cierre de ayer, que tal y como la semana pasada está muy bien y tiene bastantes cosas que destacar. Así que vamos a aprovechar porque te hace un poco un repaso de las cosas importantes en las que nos tenemos que fijar. Bueno, dice que el S&P 500 ha tocado durante
las últimas 6 sesiones, 5 nuevos máximos históricos para terminar plano en la semana. Está viendo ahí un juego en las opciones 0DTE, se ve mucho cómo toca los máximos, entonces entra al papel, porque ese muro 4900 impide el que pase, y ahí estamos con ese juego de ida y venida intradía durante todos los días. Miren lo que dice aquí, y esto ha sido otra de las claves de la semana, que nos viene muy bien lo que va diciendo aquí Nocerino. Una de las razones por las cuales ayer el mercado se dio la vuelta, el mercado estaba bastante alcista y en un determinado momento pues se diluyeron las ganancias y al final pues se terminó, como ven aquí, con pérdidas pequeñas en el SP500 y mayores en el Nasdaq. Bueno, pues una muy buena parte de esas pérdidas, como muy bien dice Nocerino, se produjeron cuando apareció la noticia de que los grupos estos rebeldes en Yemen, los hutíes estos, habían disparado un misil contra un petrolero que era propiedad de una empresa británica. Claro, parecía que estaban los ataques controlados. Ayer hubo una noticia muy importante, y que yo creo que al final puede resolver el conflicto. Aún evidentemente no lo ha resuelto, por lo que estamos hablando, pero como este tema siga así, yo creo que podría resolver el conflicto, y es que China, que tiene unas relaciones comerciales con Irán muy importantes, Irán hoy por hoy pues sigue siendo un poco un apestado a nivel de comercio internacional. Está suministrando armas a Putin, a todo el mundo, está metido en todo tipo de líos, un régimen político pues feudal, bueno, no es precisamente un país que tenga muchos aliados, y China es uno de ellos. Aparte que China es China, no se puede tener un aliado tan importante aparte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues China se le han hinchado las narices y ayer fueron muy activos los diplomáticos chinos advirtiéndole muy poco diplomáticamente a Irán que ofrena el lío este de los hutíes en el Mar Rojo. Recuerden que es Irán el que los financia y el que le da las armas, según indican todos los expertos en estas cosas, entre los cuales no me encuentro, afortunadamente, pues dicen que son los que le están dando los misiles y los que le están dando las armas. Entonces China ha dicho basta ya y ha amenazado con problemas en las relaciones comerciales entre Irán y China de alto nivel como siga esto así. Entonces, bueno, me imagino que Irán controla hasta cierto punto, pero no al 100% a estos grupos, pero su influencia pues es importante y puede que esta mediación china acabe por parar el problema o que sea un problema bastante menor. Vamos a ver, de momento es un problema serio y ha provocado que el petróleo se recupere durante la semana, pues exclusivamente por esto, que el petróleo tampoco tiene unas perspectivas muy claras de demanda y demás como para estar demasiado fuerte. Entonces, ojo, porque al cierre semanal parece que estaba intentando atacar la media de 200. Ya saben que a mí esto no me vale y yo necesito dos velas, por ejemplo esto, dos velas claramente ya por encima de la media y cuando rompe el máximo ya se da por rota la media. Aquí sí que estaría rota, pero simplemente por asomar no me vale. Podría volver a retroceder, pero en fin, esto empieza a subir. Y esto pues es una fuente de preocupación, porque si el petróleo sube va a complicar otra vez la inflación y el precio de los containers no paran tampoco de subir por todo el lío este de los misiles de los hutíes y podría ser una fuente de problemas. Lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir. Con todo esto, pues miren ya cómo va el precio de los containers. Un poquito preocupante ya empieza a ser la cosa, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, el, el amarillo, el Shanghái Génova, 6.365 dólares ya por embarcar un container, cuando lo normal es que costara 1.500 o 1.600 dólares. Shanghái, Nueva York, 6.143. Claro, a China es a quien le está tocando más las narices el tema. A China no le favorece nada, por eso yo creo que eso es muy importante, ese movimiento que ha hecho China, porque es que esos barcos
que están viéndose perjudicados, disparándose los precios de los fletes y a su vez pues estropeando el comercio que tiene China con la gente, con el mundo, pues les está haciendo polvo. Shanghái Los Ángeles, 4.344, al final ya es un movimiento que no solo afecta a Europa, sino que está afectando a todo el mundo. En general, el índice de precios de containers pues ha ido a 3.964 cuando estaba a poco más de $1.000 hace poco tiempo. Entonces, esto empieza a ponerse feo y desde luego que China es el principal perjudicado. Con estos precios de los containers le desfavorece mucho su comercio y parece que están empezando a tomar medidas. Mientras siguen los ataques también de Reino Unido y de Estados Unidos sobre posiciones de los hutíes, en fin, que el lío que hay montado allí no mengua ni lo más mínimo, pero vamos a ver si China consigue frenar o no. Es importante seguir estas noticias. Si sigue esto así, malo. Estamos lejos de los precios de los containers que se llegaron con el COVID, que hicieron mucho daño, pero si esto sigue así, acabará fastidiando la inflación en un plazo de 3-4 meses. Vamos a ver qué sucede, pero es el lunar negro que tenemos ahora mismo y que hay que vigilar muy de cerca. Bien, seguimos. La semana que viene, atención, porque nos advierte Nocerino, hemos hablado ya de algunos resultados de los 7 magníficos, pero dice que el 32% de las compañías del SP500 van a publicar resultados la semana que viene. Dice, incluidos todos los FANG, los que quedan. Esta semana hemos tenido, por ejemplo, resultados de Netflix, que han sido muy buenos. La subida de Netflix fue espectacular. En cambio, tuvimos, este no es un FANG, pero bueno, es también importante, los de Intel, que quedaron muy mal y tuvo problemas. En fin, ha habido un poco de todo, pero la semana que viene es tremendamente intensa, con 32% de las compañías del SP500 publicando. Otro dato muy importante durante la semana, que lo comenta Nocerino aquí a continuación, es el dato de PCE. Es decir, PCE subyacente, Core PCE, la medida de inflación más importante para la Reserva Federal, con mucha diferencia sobre las demás. Y fue un buen dato, y que no nos debe preocupar para nada la inflación a corto plazo, salvo que el lío este del Mar Rojo vaya a mayores. Lo que está haciendo la Reserva Federal, Timiraos no para de advertirlo, y lo que están haciendo la mayoría de analistas es olvidarse temporalmente del PCE interanual, el normal, que quedó en un 2,9%, quedó bien, por debajo de lo esperado y ya pues acercándose hacia niveles del objetivo del 2%, pero lo que está haciendo la mayoría de la gente, y repito, Timiraos que es un poco la filtración permanente de la Reserva Federal, que lo usa en su periódico, el Wall Street Journal, para decirle al mercado las cosas en las que está pensando. Todo el mundo está trabajando ahora con esto, con la subyacente, pero tomando tramos de 6 meses y anualizando, o tomando tramos de 3 meses y anualizando. Entonces, como podemos ver, tanto en 6 meses anualizado como en 3 meses anualizado, el PCE subyacente ya estaría por debajo del objetivo. El 1,86% en el caso de 6 meses y el 1,52% en el caso de 3 meses, siempre anualizado. Es decir, que esto permitiría a la Reserva Federal poder afirmar que el PCE subyacente vaya camino de llegar al objetivo dentro de un tiempo, que está bien encaminado. Y la verdad es que es así, es lo que hay y las perspectivas son buenas. Además, teniendo en cuenta que el precio de la vivienda, que se usa como indicador dentro de los medidores de inflación de Estados Unidos, por pura matemática va a seguir bajando. Por pura matemática va a seguir bajando. Está reflejando con muchísimo retraso la caída que tuvo el precio de la vivienda en su momento, y aunque ahora subiera el precio de la vivienda, ese indicador va a seguir bajando. Por lo tanto, ya digo, salvo que se líe otra vez con los contenedores, otra vez problemas con la cadena de suministro, etcétera, la inflación desde luego en Estados Unidos no va a ser un problema a corto plazo, y sí que va a favorecer que la Reserva Federal pues pueda empezar a bajar tipos. Ya saben que ya no se descuenta que eso sea en marzo, hay un 50% prácticamente moneda al aire de que pueda ser en marzo, pero ya para mayo, junio sí que todo el mundo espera que empiecen las bajadas de tipos.
Esta semana, precisamente, es otra de las claves de la semana. Hemos tenido reunión del Banco Central Europeo. Bien, pues con las reuniones del Banco Central Europeo hay que esperar siempre a las filtraciones que se dan entre las grandes empresas de comunicación, Reuters, Bloomberg y demás, después de las reuniones, que es donde te enteras de la verdad. Si no, por lo que dice Christine Lagarde, no te enteras de nada. Bueno, pues ahí lo que se dejó claro es que se había hablado de establecer un calendario de bajadas de tipos a partir de la reunión de marzo, o sea, empezar ya a poner el calendario en la reunión de marzo y como fecha más probable de la primera bajada de tipos, pues en el mes de abril. Perdón, de abril no, de junio, el mes de junio. Ayer los sectores que más subieron fueron los sectores relacionados con el Bitcoin, 5,45%. Lógicamente porque el Bitcoin tuvo ayer una recuperación muy importante, ha sido otro de los protagonistas de la semana. Esa corrección fortísima que ha tenido después de compra con el rumor y vende con la noticia, con la salida del ETF, se ha parado técnicamente muy bien en la media de 100, como podemos ver, y desde ahí intenta rebotar. Pero su subida ayer fue espectacular, intentando meterse otra vez por encima del nivel psicológico de los 40.000. Ahora mismo está bastante por encima, en 41.620. Ya saben que está cotizando en tiempo real, cotiza sábados y domingos. Y fíjense, uno de los que subieron más ayer. Los bancos regionales, 0,80%. Antes de hablar de los bancos regionales, veamos quiénes fueron los que más bajaron ayer. Ayer no fue el día de la alta tecnología y compañía. Inteligencia artificial bajó 1,03% y la megacapitalización tecnológica bajó 0,16%. Incluso Nasdaq, sin los 7 magníficos, bajó 0,67%, nueva tecnología menos 0,77%. Se vendió tecnología, que había subido bastante los últimos días otra vez, y se compraron otras cosas. Pero estamos hablando de los bancos regionales. Una de las noticias de la semana, absolutamente claves, es que la Reserva Federal ha dado la noticia de que definitivamente va a cerrar la ventanilla de ayuda a los bancos regionales el 11 de marzo. Se acabó. Teníamos sospechas de que iba a ser así, lo comentamos en la última semana, pero se acabó. Se acabó lo que se daba. Se cierra la ventanilla. Y esto mucho me temo que no va a ser muy bueno para los bancos regionales. Es que miren qué panorama tienen de fuga de depósitos los bancos regionales. Sin la ayuda de la ventanilla, sería la línea roja. Madre mía, muy bien no lo van a pasar. ¿Qué está consiguiendo con todo esto? Miren a dónde van los depósitos que se van de los bancos regionales, a los grandes bancos. Está haciendo un trasvase de los depósitos de los bancos regionales a los grandes bancos. Así que, hecho importante, el 11 de marzo se cierra la ventanilla de ayuda, el famoso BTFP. Así que, ventanilla cerrada. Una de las fuentes de liquidez importantes que se estaban inyectando en mercado. Ahí hay ya 170.000 millones de dólares o más. Repo inverso continúa vaciándose. Atención a por dónde anda ahora. Por el entorno de los 570.000 millones de dólares, unos 50 y tantos mil millones de dólares menos en la semana. Repo inverso se está vaciando. Miren la proyección, este gráfico es de Zero Hedge. La proyección que está dando Zero Hedge es que esto estará vacío a finales de marzo, posiblemente. Esto es una fuente importantísima de liquidez que sigue cayendo en el mercado y que le sigue ayudando. Todo lo que se ha vaciado de la cuenta esta semana, eso le ha venido bien al mercado. Le ha venido muy bien. De los 2,5 billones que había, ya solo queda esto. Y va camino de vaciarse. Se va a vaciar a finales de marzo. Ya no pueden contar con esta fuente de liquidez. Se cierra la ventanilla. Ya no se puede contar con esa fuente de liquidez. El Tesoro, en sus insaciables necesidades de dinero, se queda sin todas estas fuentes. La Reserva Federal tampoco le puede ayudar porque ha perdido el año pasado 120.000 millones de dólares y por ley, hasta que no tape ese agujero, no le puede mandar dinero al Tesoro como hace habitualmente con el dinero que gana. Uy, 2 y 2, 4. ¿Y de dónde va a sacar el Tesoro dinero
¿Mm? ¿Me siguen? ¿Seguro que no van a empezar a bajar los tipos en marzo? No lo sé, no tengo la bola de cristal, pero en marzo van a pasar muchas cosas que pueden poner la liquidez contra las cuerdas y pueden obligar a la Reserva Federal a hacer lo que no le gusta hacer. Porque al final el gran problema de Estados Unidos está en ese tesoro insaciable que nadie parece capaz de controlarlo. Eso es un desmadre. Viva la moneda fiduciaria, viva la Pepa. Conmigo que no cuenten. Tener dinero en dólares a largo plazo, tener dinero en euros a largo plazo, a mí me da mucho miedo. Prefiero otras cosas, como todo el mundo sabe. Porque la moneda fiduciaria me da muchísimo miedo. Y les voy a poner un ejemplo que pone los pelos de punta. Cuando se publicó el dato de Producto Interior Bruto, esta semana, un dato de Producto Interior Bruto que ha sido otra de las claves de toda la semana, que salió bastante por encima de lo esperado. Bueno, a diferencia del dato de empleo, este dato no tiene esa tendencia a la manipulación descarada, pero sí que hubo un factor que lo distorsionó. No como el empleo, que es que nadie sabe de dónde se sacan los datos, simplemente que uno de los componentes del Producto Interior Bruto, como es el componente de inventarios, hubo una diferencia muy fuerte en cuanto a las cifras de inventarios, que fue la inmensa mayoría de la cantidad que estuvo por encima de las previsiones. Los movimientos de los inventarios no son precisamente positivos para la economía, porque, por ejemplo, una economía que esté realmente en problemas empieza a no poder vender las cosas, los inventarios se acumulan y esa acumulación de inventarios te hace subir el Producto Interior Bruto. Pero eso no sería una pista de que la economía está bien, y lo mismo pasaría a la inversa. Entonces, bueno, pero el caso es que con ese Producto Interior Bruto que salió, que es real, es así, porque los inventarios están ahí dentro y ya está, y hay que calcularlo así. Daban unas cifras que los analistas comentaron echándose las manos a la cabeza y con toda la razón del mundo, y díganme ustedes si esto es sostenible. Por cada dólar que crece el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, crece $1,5 el déficit fiscal y crece $2,5 la deuda nueva emitida. O sea, que para generar $1 de crecimiento en Estados Unidos, la deuda crece $2,5 y el déficit fiscal sube $1,5. ¿Pero ustedes se creen que esto es sostenible? Y esto no es solo de Estados Unidos. Vénganse a Europa y hay un montón de países, especialmente los del sur, que están con la misma historia. Y encima van presumiendo de buenas cifras, cuando realmente las buenas cifras están basadas en ayudas de la Unión Europea y en gasto público desmadrado completamente, y todo basado en deudas, incrementando las deudas para poder financiar ese gasto público, con las ayudas que les dan y con el incremento de la deuda. Pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde va la moneda fiduciaria basada en la fe? Que hemos pasado en unas décadas, bastantes décadas, de tener el patrón oro a tener el patrón deuda. En basar la moneda en oro a basarla en deudas impagables. No sé, a mí me preocupa mucho. Pero bueno, vamos a centrarnos en el corto plazo. Sigue aumentando la liquidez vía el vaciamiento de la cuenta de repos, pero esto no tiene un fondo infinito, esto se va a acabar. Además, a nivel global, hemos tenido inyecciones bastante importantes desde China, que está espabilándose. Durante la semana hemos tenido la importante noticia de que han rebajado las reservas de requerimiento de capital a los bancos chinos en medio punto. Esto automáticamente libera dinero a la economía. Recuerden que eso es una cantidad de dinero que cada banco central pues le pide a sus bancos como una especie de dinero que se queda ahí bloqueado, de garantía o como lo queramos hacer. Si tú bajas esa cantidad de dinero que los bancos tienen que tener ahí bloqueada, pues ese dinero se libera y va a parar teóricamente a la economía, ¿no? Es liquidez que cae. Entonces, entre el vaciamiento de repos inversos, recuerdo, 570.000 millones. ¿Saben cuánto había el 31 de diciembre? 1 billón. En solo 26 días hemos pasado de 1 billón en la cuenta de repo inverso a 570.000 millones.
Ahí tienen gran parte de la liquidez que está cayendo en el mercado, entre otras cosas, en la cuenta del Tesoro y que está manteniendo el mercado fuerte. Todo eso va a tender a acabarse en marzo. ¿De verdad van a aguantar los tipos de interés sin bajar? Pues no lo veo nada claro, ya veremos, iremos analizando, pero no lo veo nada claro. Como decía, los 7 magníficos pues estuvieron a la baja y como decía, van a publicar muchos de los 7 magníficos resultados. Fíjense qué gráfico más curioso sobre esto de los resultados de los 7 magníficos. Fíjense en las revisiones que han hecho de los resultados del cuarto trimestre los 7 magníficos, bastante positivas, comparado con las revisiones de resultados que han hecho los 493 restantes valores del SP500 del cuarto trimestre del año pasado. Madre mía, no hay color, no hay color. Menos 15% más 4% los 7 magníficos. El SP 493 menos 15. El SP 500 combinándolos todos menos 11. Al final, la temporada de resultados es lo que digan los 7 magníficos, porque los demás, así de claro. Y la semana que viene hay muchos de los 7 magníficos. Así que estemos muy atentos. Pero qué mercado más bipolar, ¿verdad? Es tremendo. Este gráfico es bastante impactante. Otro dato importante que nos aporta Nocerino, la estacionalidad. La estacionalidad siempre es algo, no siempre funciona, pero siempre es algo que hay que tener en cuenta. Como mínimo hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, la primera parte del mes de febrero, que es el que vamos a abordar en breve, solo nos quedan 3 días la semana que viene operativos del mes de enero. La primera parte del mes de febrero estacionalmente es buena, es esta. No es tremendamente buena, ni muchísimo menos, pero bueno, está ahí en la cola, pero es positiva, al menos es positiva. Tiene un promedio de subida del 0,75%. Pero fíjense la estacionalidad de la segunda parte de febrero. Es malísima. De hecho, es la peor estacionalidad de todos los, si partimos en periodos de 15 días, de todos, desde el año 1928. Es una estacionalidad realmente negativa, incluso es peor que la estacionalidad de septiembre, que ya saben que muy buena no es. Así que tengamos en cuenta este factor. Ojo con la segunda quincena de febrero, que tiende a no ser demasiado buena. Aquí vemos el posicionamiento de los CTAs, están completamente largos, no están en extremos anteriores, pero están bastante altos, su posicionamiento es bastante alto desde luego, eso es indudable. Nos vuelve a recordar otro factor importante y es que estamos en pleno blackout de recompras, es decir, tenemos a un mercado fuerte que no está pudiendo contar, como ven aquí, el 97% de las compañías del SP500 no pueden hacer recompras en este momento. O sea, estamos en un mercado fuerte realmente y eso que no están pudiendo ayudar las recompras. Esto ya no queda mucho. Dentro de unos pocos días, la semana que viene aún no, pero quizá la siguiente ya empezarán a entrar las recompras bastante en serio y como recuerda Nocerino, podemos estar hablando de que cuando todo vuelva a la normalidad, van a estar entrando 5.000, según los cálculos que hacen por aquí, 5.000 millones de dólares diarios en recompras. Y eso es mucho dinero. Otra cosa interesante, miren lo que hace el Prime Book de Goldman, es decir, la élite de sus clientes, los más importantes de entre sus clientes, que ya de por sí son importantes, con China. Esta semana de repente han empezado a meter dinero ahí. Quizá, como antes anticipaba, sea porque China ha anunciado medidas esta semana importantes, anunció un paquete de 278.000 millones de dólares para impedir que la bolsa baje, ha recomendado, entre comillas, ¿no? En ese país no se recomienda, en ese país o se obedece o tienes problemas, pero ha recomendado, entre comillas, que se prohíban los cortos, y está además anunciando paquetes de ayuda económica. Todo eso es liquidez que está entrando, que va a entrar en el mercado, pero quizá eso, al ver al gobierno tan decidido, esto ha animado a las manos muy fuertes a entrar en la bolsa china como no lo habían hecho en los últimos tiempos. Entonces ese Prime Book, fíjense que ha tenido la mayor entrada de dinero en China, solo de esos grandes operadores, de esas grandes entidades, desde el año 2019. Nunca desde el 2019 había habido una semana con tantas entradas de dinero ahí.
Y ya con esto cerramos el paper de Nocerino, que nos ha aportado bastantes cosas interesantes como todas las semanas. Más datos interesantes. Esta es la posición no de los hedge funds, sino de los gestores de fondos, normales en el SP500. Como podemos ver, el posicionamiento es claramente largo y con poco potencial de incremento, aunque aún le quedaría algo de incremento hasta llegar a zonas donde se suele ya trancar. Pero está bastante alto el posicionamiento, eso es cierto. Sin embargo, los hedge funds siguen cortos del SP500, como podemos ver. De hecho, han aumentado sus cortos hasta máximos de 3 semanas, lo cual no es ningún pronóstico. Ya hemos comentado en otras semanas que sus posiciones no pronostican nada. A veces acumulan pérdidas gigantescas por empecinarse en posiciones determinadas. De hecho, se han perdido toda la subida. Todo este tramo de subida lo han visto en posiciones cortas, lo cual es absurdo, que han perdido un dineral, estando siempre cortos. Alguna vez caerá, ¿no? Pero siguen teniendo una predisposición. Realmente se han perdido todo. Desde octubre del 2022, que el mercado se dio la vuelta, no lo supieron ver y han permanecido cortos, salvo en algunos periodos en concreto, ¿no? Pero, en fin, siguen cortos, es lo que hay. Sin embargo, han dejado de estar cortos. Bueno, esta semana se han vuelto a poner cortos, pero tienen muy pocas posiciones cortas en el Russell. Está claro que le den más posibilidades de subida al Russell que al SP500, es evidente, porque el Russell aún está, de pequeñas compañías, aún está lejísimos de sus máximos, mientras que el SP500 pues está bastante cerca. Bueno, cerca no, es que están en nuevos máximos históricos, lo que pasa es que tiene niveles de resistencia cuantitativos que ya los hemos visto, que eso no se ve en técnico en la zona de 5.000, pero vamos, que tiene poco margen, pero el Russell sin embargo pues tendría mucho más margen. Con estas cosas hay que llevar cuidado, hay que confirmar que de verdad se está dando la vuelta, porque este tipo de situaciones pueden permanecer durante varios años. También quisiera incidir una vez más en que esos datos de empleo que se están publicando cada primer viernes de mes nos están distorsionando la realidad, y me gustó mucho este gráfico de Goldman en el cual se hace una comparación entre diferentes indicadores de empleo, ¿no? Aquí tendríamos en la línea verde las ofertas de empleo, claramente negativas. Aquí tendríamos en línea azul la subpartida de empleo del ISM de servicios. Ya saben que para mí este es uno de los datos más importantes en los que hay que fijarse. Fatal, fatal. En línea roja tendríamos, por ejemplo, la propia estadística entre los hogares que hace el propio Departamento de Trabajo, y sin embargo, el dato de empleo es como si fuera inmune a todo lo que está pasando en realidad. En fin, un poquito sospechoso, pues sí que es, ¿no? Francamente. El único dato realmente de empleo que le apoyaría sería el paro semanal. Aquí ese no lo han puesto aquí. El paro semanal sí que está bajando bastante. Esta semana no, esta semana ha empeorado lo suyo, pero los demás no se termina de ver de dónde sale esa cifra que están publicando constantemente. Vistazo técnico al DAX, que está en un momento importante. Como podemos ver, tras haber tenido una corrección después de fallar por enésima vez ante esa resistencia increíble que tiene desde el año 2021, lleva 3 años sin conseguir romperla, bueno, pues llegó a la resistencia, cuajó una corrección bastante importante que le llevó hasta la media de 50 y desde ahí está volviendo a intentar atacar otra vez el nivel. El RSI vuelve a entrar en la zona positiva, que yo considero positiva, por encima de 60. La última vez que entró por ahí, miren todo lo que pasó. También ha habido veces que entró por ahí y no consiguió hacer nada, ¿no? Yo siempre le pido que esta sería la primera vela, la de ayer, clara, porque esta fue muy pequeña. Pues esta, otra vela también clara con el RSI por encima de 60 y luego que rompa el máximo. En suma, que rompa esto. 17.200. Por encima de 17.200, cuidado, porque las señales técnicas son claras. RSI por encima de 60,
tras haber entrado la nube Ichimoku, vuelve a salir al alza y rompería este nivel máximo del anterior ataque de la resistencia, cuidado, porque este, como rompa, va a salir volando y no lo vamos a ver. Atentos. En cambio, por debajo ya de este mínimo que ha dejado aquí, 16.460, pues habría que considerar que vuelve a fallar ante la resistencia y que posiblemente se vaya a buscar la media de 200 en 16.200. Y también a destacar el atasco que tiene el euro contra el dólar, está ahí, se ha vuelto a meter por debajo de la media de 200, la media de 100 le para por debajo, pero en fin, situación muy poco clara, no está, es muy difícil saber hacia dónde se va a dirigir, muy confuso, una especie de lateral ahí. De momento, mientras se mantenga por debajo de la media de 200, pues hasta aquí hemos llegado. Y nos vamos a dedicar los últimos 10 minutos, como siempre, al paper de Hartnett de esta semana, a ver las cosas siempre interesantes que nos dice. El título liquidez igual a desequilibrio, a cosas que no son simétricas, no sé muy bien. Los vencedores, últimamente, pues habla que en lo que va de año el cannabis sube 28%, o sea, los valores relacionados con eso, el uranio 16%, Japón más 8, petróleo más 8, semiconductores más 7, los 7 magníficos 4, contra perdedores, tierras raras menos 19, renovables menos 17, vehículos eléctricos menos 15, tecnología china menos 11, ARC menos 12, Corea menos 11. Bueno, esto es un poco anecdótico. Vamos a ver si dice algo más interesante. Aquí advierte de lo que está pasando en China. Si recuerdan, los de Goldman también nos lo advertían, pues de que está entrando repentinamente dinero en China después de que se haya espabilado el Banco Central chino tras tocar su bolsa pues mínimos del 2008, nada menos. Entonces parece que ahora están intentando hacer cosas y esto ha llevado a que en emergentes haya una entrada récord. Recuerden que China es la mitad de los índices emergentes, 12.100 millones de dólares de entradas en una semana en emergentes, de los cuales 11.900 en China, nada menos, ¿no? Como reacción a estas medidas que ha tomado el gobierno. Es lo mismo que nos decía Goldman, pero visto por otra entidad. Y aquí habla de otro tema que el del que hemos hablado nosotros ampliamente, pues es que el Producto Interior Bruto efectivamente sigue subiendo, pero habla de una burbuja del gobierno, porque esto está pues a base de déficit, que en este momento está ya con Biden en el 7,5%, con Trump estaba en el 6,6%, y que son déficit pues no vistos desde la Gran Depresión y desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es una barbaridad, es insostenible lo que hemos comentado antes, pero aquí también Hartnett hace incidencia en el tema. Estos déficits, aquí pone un gráfico muy interesante en el cual se puede ver pues, que Trump estaba aquí, el déficit mayor desde Roosevelt en 1945, y con Biden pues las cosas han empeorado más y sigue siendo el mayor desde Roosevelt en 1945. Claro, el tema está que en 1945 pues estaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tremendo. Este tema es tremendo. En el siguiente párrafo, en esencia, pues habla de que se sigue con ese sentimiento, ¿no? De economía ricitos de oro, de rentabilidad de los bonos ricitos de oro, pues todo esto está llevando a que los valores pues tengan nuevos máximos, pero deja claro, como todos sabemos, que esto está muy monopolizado por la tecnología y especialmente de nuevo vuelve a hablar de la baby burbuja. La semana pasada habló de burbuja, directamente de la inteligencia artificial, pero hoy dice que la baby burbuja de la inteligencia artificial sigue creciendo y es un poco la clave pues, de toda esta subida. A continuación, ojo a su indicador Bull and Bear, porque ya se ha metido claramente en la zona roja, está en 6. Recuerden que este indicador da señal de venta y no es muy fallón, es bastante bueno cuando llega a 8. Aunque yo por mi experiencia ya llegar por debajo de 7 es simplemente mal asunto, O sea, 7 en adelante, mal asunto, mal asunto. De 7 hacia arriba, ojo, y está en 6. Empieza a andar la cosa
recalentándose, aunque aún no está en las cercanías de la señal de venta, pero sigue creciendo. En los flujos de la semana, pues tenemos 17.600 millones de entrada en bolsa, que no está nada mal, 14.200 millones de dólares de entrada en bonos, que no está nada mal tampoco, en caja ha bajado bastante respecto a semanas anteriores, 7.400 millones de dólares en entradas, e incluso ha entrado dinero en oro, 400 millones de dólares. De hecho, en oro destaca que es la primera entrada en 6 semanas. Madre mía, que el oro la verdad es que la lleva clara. Y termina los comentarios, luego ya empieza con los gráficos, con estos dos párrafos que voy a traducir con inteligencia artificial porque son un poco espesitos. Y no habla de una cosa precisamente poco importante, en el primer párrafo de los que estamos traduciendo. Ojo, de esto hemos hablado también anteriormente en el vídeo. Dice que los bonos son el maestro y las acciones el sirviente. Dice, bueno, el alumno o lo que sea. Salvo en las burbujas donde hay cambios de roles. Entonces, como los bonos son quienes pilotan al final, es así, advierte sobre el anuncio. A ver, yo tenía el día 29, pero él habla del día 30. La verdad que tendré que precisar, a ver si el lunes les preciso exactamente cuándo se va a saber esto. El anuncio del día 30 de lo que hemos dicho, las emisiones que va a hacer el Tesoro en el próximo, he dicho trimestre, pero es erróneo, es cuatrimestre, por lo que veo aquí. Cuatrimestre, voy a asegurarme. No, es trimestre tal y como les había dicho, pero aquí la traducción está mal hecha. Bueno, en octubre el mercado se encontró con que descontaba 852.000 millones de dólares en nuevas emisiones en el trimestre y el Tesoro dijo que solo iba a emitir 776.000. Esa diferencia, Hartnett cree, y yo también, que fue el catalizador para la subida épica que hemos tenido en Wall Street, porque provocó que la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años cayeran del 5 al 4 y esto provocó que el SP500 se disparara del 4.100 a 4.800. Ahí es donde tuvimos el final de la corrección. Aquí vemos el gráfico, cómo estamos en tendencia bajista y a partir de ahí se hizo el anuncio y el mercado se disparó. No, a lo mejor no todo fue eso, pero influyó muchísimo. Entonces creo que Hartnett tiene razón y es absolutamente vital lo que veamos ahí. Como den una cifra por encima de lo esperado, nos podemos dar un sopapo. Yo creo que ellos lo saben y saben cómo puede reaccionar el mercado y tampoco les interesa que el mercado reaccione brutalmente al alza, porque como empiecen a subir las rentabilidades de los bonos, con esos problemas de liquidez que va a tener el Tesoro, lo único que les faltaba. Entonces, igual se espabilan, intentan dar como mucho una cifra ajustada, no lo sé, pero es importantísimo. Como ven, el consenso para para este próximo trimestre, el primer trimestre, ahora habla del lunes 29. No sé cuál de los dos es. Bueno, habrá que estar atentos los 2 días. Se liberarán detalles adicionales el miércoles 31. Parece que esto se va dando por fases. O sea que ahora con esa frase ya parece que me lo ha aclarado. Bueno, pues a partir del 29 atentos a esto. Previsiones, 970.000. 970.000. Evidentemente, un número por encima del billón, pues podría hacer polvo el rally del riesgo, que es lo que dice. O sea, dentro de lo esperado más o menos, podríamos estar quietos, pero ya por encima del billón, redondeando un poco. Me da a mí que solamente porque esté por encima no va a sentar bien, pero claro, ya por encima del billón podría cargarse el rally. Así que atentos, atentos a este factor. Y aquí explica por qué liquidez iguala desigualdad, como ponía en el título. Y hace una reflexión pues, sobre que la liquidez global de los bancos centrales, teniendo en cuenta Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, más reservas chinas en divisas, se disparó de 6 billones en 2008 a 29 billones en febrero del 2022. Vamos a verlo en el gráfico, que habla del gráfico número 5. Aquí lo podemos ver mejor, ¿no? Aquí llega el COVID, los bancos centrales se ponen las pilas, la liquidez se dispara, luego la liquidez empieza a bajar y ahora pues está volviendo a recuperarse. Todo esto ya lo sabíamos.
Lo que más me interesa es esto que pone a partir de aquí. Dice, los grandes se hacen más grandes gracias a esta liquidez y los pequeños se hacen más pequeños a medida que los inversores favorecen a las empresas con capacidad monopolística para fijar precios, proteger márgenes y la cuota de mercado. La desigualdad vuelve a aumentar. Yo diría que al margen de lo que dice Hartnett aquí, algo que influye muchísimo en este fenómeno es que toda esa liquidez que cae al final hace que los inversores pasivos compren ETFs sobre índices, que ahí es donde va la mayoría de la inversión pasiva. Claro, ¿qué pasa? O que compren índices, o que compren fondos que compran índices, y me da igual, al final el problema es el mismo. Como lo normal en gestión pasiva es que compres índices, si tú compras el SP500, evidentemente el reparto de tu dinero se hará en proporción a la ponderación que tiene cada valor. Entonces tu dinero cae en los que más ponderación tengan, justa o injustamente, y caerá cada vez menos en los pequeños. Entonces puede haber pequeños del SP500, por ejemplo, que sean pepitas de oro, que sean buenísimos, pero están condenados a que no les caiga de casi dinero, porque seguirá cayendo en orden de ponderación, lo que hará que cada vez los que ponderan más y los que ponderan menos ponderen menos. Eso es un problema clarísimo. Entonces, pues bueno, esa es la cuestión. Yo haría esa reflexión por encima de la de Hartnett. El valor de los activos financieros del sector privado en relación con el valor de la economía aumentó 4,3 veces en el año 2009 a 6,3 veces en el 2021 y cayó un mínimo de 5,4 veces en 2023 para volver a subir el 5,6% en el último trimestre. Claro, es que al final, fíjense, incidiendo en eso de la gestión pasiva, lo que pone aquí en esta tabla que calcula el propio Hartnett, pues de los flujos que van entrando en el año, ¿no? En cada apartado. Entonces, claro, tú dices, en lo que va de año han entrado 17.210 millones de dólares en bolsa, pero claro, ha entrado todo en ETFs, fíjense, 48.024 millones. Está todo ahí, está todo en ETFs. Por cierto, la burrada que ha entrado en lo que va de año en monetarios. Entonces, claro, si entra en los ETFs ahí no hay discriminación alguna. Ahí vas al bulto. Y si un valor tiene un valor acumulado tremendo porque sus fundamentales así lo dicen, da igual. Si está en la cola de las ponderaciones, ahí va a seguir. Y también bastante interesante esto de dónde entra el dinero en los emergentes. Fíjense, en Brasil nada, Rusia evidentemente nada, en la India bastante y en China a nivel de emergentes casi todo. Curioso. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues mañana domingo, como siempre, haremos un pequeño vídeo de reflexión de pocos minutos y ya el lunes pues volvemos a los normales con crónica de apertura, de media sesión y de cierre cada día. Recuerden que no me tienen que hacer ningún caso, que yo me equivoco más que una escopeta de feria, cuidado. Ustedes, si he dicho alguna idea que les parezca interesante, pues incorpórenla a su análisis, que es lo único que vale, su propio análisis bajo sus circunstancias, bajo sus propias ideas. Eso es lo único que vale. Pues a disfrutar el fin de semana con la familia, los buenos amigos, que es lo mejor que tenemos en el mundo. Nada mejor que eso. Todo lo demás va y viene. El dinero va y viene, los bienes materiales van y vienen, al final ese cariño, ese amor de los que tenemos cerca, eso es lo que vale, su peso en oro, su peso en oro. Y ser pues lo más libres posibles en nuestro trabajo, en nuestra vida, eso también da mucha felicidad. Pues nada, que disfruten, que pasen un buen fin de semana. Gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Como he dicho durante toda la semana, especialmente gracias. Aquí, este canal, hablamos para todos, para toda Hispanoamérica, para cualquiera que hable en lengua española, y cada vez hay más argentinos, chilenos, peruanos, uruguayos, muchos también, en fin, de muchos otros países. Les mando un cariñoso saludo a todos. Gracias por seguir el canal también. Nos vemos pronto. Gracias.